una definición que debemos tenerla presente siempre, ¿ya? Aunque, a ver, vamos a aclarar algunas cositas, algún detalle todavía por acá. En la práctica general, para casos prácticos, generalmente se supone que el esfuerzo sigma 2 es igual al esfuerzo sigma 3, o sea que estos esfuerzos laterales son iguales en ambas direcciones. ¿Ya? Entonces, a veces es más conveniente, en realidad, ya no hablar del sigma 2, que es el esfuerzo intermedio, sino considerar solamente el esfuerzo principal mayor, que es este, y el esfuerzo principal menor, o sea, hacer que este actúe en todas las direcciones. Generalmente se hace aquello. Ya, entonces, simplemente como recomendación, ya a veces este no se toma en cuenta, ya no se considera, pero teóricamente está ahí. ¿Ya? Entonces, a veces es bueno aclarar este detalle. Bien, una vez que ya hemos definido a estos esfuerzos principales, pues vamos a continuar avanzando y vamos a ver, a revisar los esfuerzos que existen o los esfuerzos que estudiamos, los que se encuentran en el suelo. O sea, dentro de qué esfuerzos vamos a encontrarnos, en otras palabras. Dice uno de los esfuerzos principales que nos vamos a encontrar cuando uno analiza el terreno, pues es el denominado esfuerzo total, que como definición tiene o indica lo siguiente. Dice, es la suma de los esfuerzos absorbidos por todas las fases del suelo. Este esfuerzo es el que absorbe todo el peso del suelo y todo lo que se encuentra sobre el suelo. Ya, entonces, en otras palabras, este esfuerzo total, dice, o se vuelve esfuerzo total cuando actúan todas las fases. Recordamos cuáles son las fases del suelo: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, en algunas situaciones, estos tres componentes pues van a resistir, por un lado, el peso acumulado del terreno que se encuentra, y adicionalmente algún peso extra o el peso de las estructuras que nosotros colocamos. Entonces, en ese caso, el esfuerzo total, bueno, va a ser definido cuando todas las fases del suelo estén actuando para soportar estas cargas. Debido a aquello, pues vamos a definir el esfuerzo total con la siguiente ecuación. Y entonces vamos a decir que sigma, sin ninguna identificación, sigma simplemente va a ser igual al peso total acumulado de cada nivel dividido entre el área donde actúa. Ya, entonces, esta es la definición inicial para una de las primeras ecuaciones que vamos a ver, el esfuerzo total. Entonces, vamos a aclarar un poco este detalle. Vamos a suponer que tenemos el nivel del terreno por acá. Y vamos a suponer que tenemos un punto de análisis en este punto. Entonces, para determinar el esfuerzo total en este punto, entonces vamos a considerar todo el peso que esté transmitiendo inicialmente este terreno, o este perfil, y la vamos a dividir entre el área donde actúa, y vamos a obtener el esfuerzo total. Si hubiera alguna estructura por encima, entonces, que esté transmitiendo otro peso, la vamos a llamar, por ejemplo, W de la sub E, que significa de la estructura, pues entonces este peso pues se va a transformar simplemente en este W del suelo, la vamos a identificar, más el peso de la estructura. ¿Qué peso me está transmitiendo esta estructura? ¿Verdad? Y obviamente la sección A pues va a continuar de esa manera. Entonces, eso es lo que se tiene. Si hubiera más pesos o si hubiera distintos estratos, pues el concepto es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, simplemente para aclarar aquello. Aguárdenme, vamos a borrar un poco esto.
Bien, otro de los esfuerzos que debemos conocer, pues corresponde al esfuerzo o a la presión de poros, en este caso. Es, la presión de poros, dice, es la presión generada por el agua que se encuentra en los vacíos del suelo. De hecho, este concepto ya lo hemos revisado bastante bien en el anterior capítulo, el capítulo de flujo de agua, por tanto no vale la pena volver a revisar aquello, pero sí vamos a recordar algo. Vamos a recordar que la ecuación para determinar la presión de poros pues era igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. Eh, esto, recordando que esto era válido para la zona freática, o una zona saturada, y en caso de que nos encontráramos en una zona badosa o una zona no saturada, pues entonces teníamos la introducción del grado de saturación con el signo negativo y también la diferencia de la altura que era la altura medida o referida a partir del nivel freático hacia el terreno. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones que ya sabemos o ya conocemos en realidad. En este caso, para este capítulo, nuevamente estas ecuaciones son válidas, por tanto podemos utilizarla. ¿Ya? Entonces lo único nuevo que estaríamos incluyendo tal vez como concepto mismo correspondería al esfuerzo total de momento. Sin embargo, ahora, cuando ya que estamos hablando del caso de esfuerzos, pues estamos mencionando el primer caso que sería, o el primer esfuerzo, el esfuerzo total, y el segundo que correspondería a la presión de poros, que al final es igual a un esfuerzo generado por el agua, y todavía nos falta hablar tal vez del más importante, que es el que le da el nombre en realidad a este capítulo. Corresponde al esfuerzo efectivo. Por tanto, este es el tercer esfuerzo que debemos ahora aplicar. Sin embargo, vamos a decir el esfuerzo efectivo como concepto, pues primeramente debemos definirlo de manera conceptual, pues indica lo siguiente. Dice, este esfuerzo es transmitido a través de la estructura sólida del suelo por medio de los contactos intergranulares. Es un concepto que debemos realmente memorizarlo y tenerlo en la cabeza en todo momento. ¿Ya? Entonces vamos a todavía continuar porque tiene una segunda parte, esta definición de esfuerzo efectivo. Dice, por otro lado, es un componente del esfuerzo total que se encarga de controlar las deformaciones debido al cambio de volumen y la resistencia al corte del suelo. Entonces, voy a pedir que tratemos de revisar, o todos traten de revisar esto. Es más, deberíamos de memorizarnos este párrafo que está acá como concepto de esfuerzo efectivo. ¿Ya? Entonces, por favor, hagan lectura de aquello por un minuto y traten de memorizarlo. Luego vamos a ir continuando. Les voy a dar un minuto para que hagan lectura y puedan memorizar este concepto. Bien, considerando que ya hemos hecho lectura de esto, pues a ver, eh, hay que hacer un pequeño análisis respecto a este concepto, porque es el concepto base tal vez del capítulo. ¿Ya? Entonces nos dice algunas cosas que podemos rescatar de este concepto, que es el esfuerzo que se transmite a través de la estructura
sólida del suelo. Entonces, este esfuerzo se va a transmitir a través de los contactos que existen entre las partículas sólidas, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, seguramente en el suelo pues va a existir varios contactos entre sólido y sólido, y pues vamos a tener varias fuerzas intergranulares que van a hacer una sumatoria y van a convertirse seguramente en un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, entre las cosas más importantes que indica, pues dice que este esfuerzo que se transmite entre los contactos, pues es el que controla las deformaciones que se van a producir en el terreno. O todo cambio que se produzca en el terreno, pues va a depender del esfuerzo efectivo, es lo que nos indica en otras palabras. Entonces eso me lleva a la conclusión de que si yo no tengo adecuadamente calculado el esfuerzo efectivo para una determinada condición, entonces pues seguro que vamos a tener errores al momento de realizar el cálculo de las deformaciones plásticas que hemos observado, y vamos a generar susceptibilidades en nuestro diseño. Entonces, vean la importancia de estos. En otras palabras, podemos concluir con lo siguiente: si calculo mal el esfuerzo efectivo, pues no esperemos un buen diseño geotécnico de las estructuras. Es así de simple, así concreto debemos entender este punto. Entonces, mucho cuidado en este punto. Por eso es que se exige bastante en el cálculo del esfuerzo efectivo, se hace variar mucho las condiciones para poder tener distintos métodos o distintas condiciones de cálculo, pero que todos estén correctos. Entonces, bien, dicho esto, vamos a continuar y vamos a tratar de hacer la interpretación de este concepto que nos está refiriendo para pues definir la ecuación que va a gobernar al esfuerzo efectivo. Para aquello, pues vamos a determinar inicialmente un pequeño elemento de suelo. Vamos a tener una vista en planta, va a ser esta, de que va a tener las dimensiones X y Y en esta dirección. Por tanto, seguramente el área donde va a actuar todo va a ser igual a X por Y, ¿verdad? Eso está fácil de entender acá. Sin embargo, si estamos tomando este pequeño elemento de suelo, ¿qué pasa si la vemos en vista en planta y suponemos que le hacemos un corte a través de un plano determinado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar que en este plano determinado vamos a tener las partículas de distintas dimensiones, ¿verdad? Entonces vamos a tener una estructura similar a esto. Por otro lado, si suponemos que este suelo estaba saturado, pues seguramente estos espacios celestes corresponderán al espacio que está ocupando el agua en relación a los sólidos, ¿verdad? Entonces acá tenemos la parte sólida y el agua en este otro componente. Muy bien, entonces si ahora también podemos, es fácil imaginar ahora en una vista en corte y suponer que encima de esta partícula seguramente se encontraba otra partícula en contacto y sobre esta otra, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a realizar el análisis. Por tanto, vamos a tener un pequeño corte, un zoom en un pequeño elemento de suelo. Vamos a tener esta configuración. Ahí tenemos una partícula sólida que corresponde a la parte inferior en este caso. Ahora, si suponemos en la parte superior, pues como les decía, seguramente va a haber una partícula que va a estar en contacto con cada una de estas partículas de acá. Y seguramente el punto de contacto entre estas, pues o el área de contacto, pues va a ser diferente. Por ejemplo, acá yo estoy observando que tiene un área de contacto pequeña, aunque el elemento es grande, ¿verdad? Entonces, pero está actuando en una determinada área, ¿verdad? Están entrando en contacto en eso. Eso va a ocurrir a lo largo de todo el perfil del suelo. Siempre vamos a tener esos contactos. Y ahora, adicionalmente, vamos a suponer, hemos dicho que este suelo está completamente saturado, por tanto, esto está lleno de agua.
En este punto, en esta configuración, pues debemos de realizar un análisis de lo que está ocurriendo y vamos a seguramente llegar a alguna conclusión. Inicialmente, sabemos que por encima, si nos ubicamos a un determinado punto, pues vamos a tener que el suelo mismo ya transmite una fuerza, en este caso vamos a decir que esa fuerza es una normal, M, que está en esta dirección, que corresponde al peso propio del suelo. Es algo que está actuando para un determinado plano. Sin embargo, ahora debemos también ver qué es lo que contrarresta a este peso, porque al final existen fuerzas que van a generar el equilibrio para que esto se mantenga fijo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas fuerzas. Dice, obviamente, debido al contacto que existe entre estas partículas y obviamente la suma de muchas de acá, pues vamos a tener una fuerza intergranular que va a ser P sub I. En este caso, P sub I va a ser una fuerza que se transmite entre los contactos de las partículas. Ya, entonces, esta es la que va reaccionando o soportando también a la normal que tenemos acá inicialmente. ¿Qué otra fuerza más vamos a tener por acá? Sabemos que el suelo, al estar saturado, como estamos viendo acá, pues el agua también reacciona, y el agua reacciona a través de la presión de poros, como es que estamos observando acá. Entonces la presión de poros está actuando, observen, obviamente en los espacios acá vacíos, donde no se encuentran las partículas, por tanto acá no puede actuar el agua, pero sí en su alrededor. Entonces esto es una representación de eso, de esa configuración, de que el agua está actuando también en todo este espacio vacío acá. Bien, entonces, ya con esta configuración digo, entonces a la fuerza normal que está actuando en esta dirección, pues se oponen dos fuerzas principales, que es la intergranular acá, y la presión generada por el agua. Entonces, si hablamos ahora de un equilibrio de fuerzas que estamos haciendo, en realidad este no es una fuerza, esta es una presión, hay que tener en cuenta aquello, pero sí la podemos volver seguramente a fuerzas conociendo el área donde actúa esto. Entonces, haciendo este equilibrio de fuerzas, pues vamos a llegar seguramente a la siguiente ecuación. Vamos a decir que la fuerza normal que tenemos acá va a ser igual a la fuerza intergranular más la fuerza generada por el agua, y la fuerza generada por el agua va a ser igual a la multiplicación de la presión de poros multiplicada por el área donde actúa. Y obviamente el área donde actúa el agua pues va a ser igual al área total. Hemos dicho que el área total va a ser igual a la multiplicación de todo este elemento, X por Y, ¿verdad? Y si a eso le quitamos todo el área de contacto intergranular, vamos a decir que este contacto de acá son A, entonces este contacto intergranular, entonces tendríamos una sumatoria de varios contactos intergranulares por acá, A1, A2, AN en realidad, ¿verdad? A2, y hasta que va a ir seguramente a un punto de AN, ¿verdad? Entonces, si quitamos todo la sumatoria de lo que ocupan los sólidos, pues vamos a tener el espacio de los vacíos. Es por eso que colocamos acá dentro de esta ecuación como el área total A menos el área de contacto entre las partículas, A minúscula. ¿Ya? Entonces eso simplemente para aclarar esta primera ecuación que acabamos de plantear. Que si bien estas fuerzas nos dan el equilibrio, pues ahora seguro que podemos todavía desarrollar esta ecuación. Pues vamos a hacer vamos a dividir esta primera ecuación, esta ecuación 1 que tenemos acá, la vamos a dividir todo entre el área, vamos a suponer todo el área de trabajo o donde esté actuando el peso. Pues entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la fuerza normal dividida entre el área, esto es igual
entre la fuerza intergranular dividida entre el área más la presión de poros y todo esto multiplicado entre esta relación, ¿verdad? Entonces estamos multiplicando el área, o dividiendo, perdón, toda la ecuación entre el área de actuación. Entonces de esa manera tenemos esta configuración. Y pues ahora debemos en esta segunda ecuación, debemos hacer un análisis de qué significa cada término ahora. Si esta es una fuerza normal, pues fuerza sobre área, pues sabemos que va a ser un esfuerzo, ¿verdad? Por definición. Entonces vamos a tener un esfuerzo. Sabemos que acá tenemos una fuerza intergranular P sub I. Entonces, si dividimos entre el área, entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, un esfuerzo, ¿verdad? Aquí tenemos ya la definición de esfuerzos. En este caso, y el área, acá esto seguramente se va a volver en la unidad, y acá nos va a quedar una pequeña fracción de áreas que se relaciona al área de contacto entre las partículas, dividido entre el área total que estamos midiendo. Ya en función de aquello, pues vamos a tener la ecuación 3, que va a ser igual al esfuerzo dividido entre esfuerzo prima, la vamos a colocar de momento, más la presión de poros multiplicado por 1 menos esta fracción de área. Si recordamos los conceptos ya revisados hasta este momento, pues vamos a tener que este sigma es el esfuerzo total que hemos definido en la anterior diapositiva, y este esfuerzo sigma prima, pues va a ser seguramente la definición del esfuerzo o del concepto de esfuerzo efectivo. Por tanto, sigma prima pues va a ser igual al esfuerzo efectivo. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice que es el esfuerzo que se transmite a través del contacto intergranular, como indica acá. Por tanto, estamos observando en la imagen que esta fuerza intergranular, pues P sub I, pues se convierte en esfuerzo dividiendo entre esto, y por tanto sería el esfuerzo efectivo. Ya, entonces de ahí viene esta definición. Por tanto, vamos a partir de ahora, sigma prima para nosotros va a ser igual a esfuerzo efectivo. Ya la presión de poros la conocemos, pero todavía tenemos una pequeña fracción de área acá que debemos todavía concluir con algo. La condición o la hipótesis que se introduce en este punto, pues corresponde a lo siguiente: a que se considera que esta relación de áreas, en realidad es una relación geométrica, pues es una pequeña fracción de área y es muy pequeño. Debido a esta variación, pues en la práctica de la geotecnia, pues esto se considera igual a cero. ¿Ya? Entonces, o tiende a cero, en otras palabras. Si esto tiende a cero, pues seguramente esta ecuación, esta se convierte en cero, y vamos a tener simplemente la ecuación compuesta por los tres esfuerzos que existen en el suelo. De tal manera que vamos a definir finalmente la ecuación del esfuerzo efectivo como la diferencia del esfuerzo total y la presión de poros. Ya, entonces, esta es la ecuación que debo yo memorizar para este capítulo, debo aprendérmela, debo tenerla en mi cabeza siempre, en todo momento, la ecuación de esfuerzo efectivo. ¿Ya? Entonces, relaciona obviamente esta ecuación a los tres esfuerzos que hemos revisado que existen en el terreno: esfuerzo total, presión de poros y esfuerzo efectivo principalmente. Entonces, vamos a dar un minuto para ver si hay algunas consultas hasta este punto. ¿Qué tal, jóvenes? ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo clarísimo?
Estamos asimilando el concepto de esfuerzo efectivo. Ingeniero, entonces, cuando se rompe el equilibrio, es cuando existe el asentamiento. Bien, a ver, respondiendo. Me dices, a ver, ¿qué pasa si no existiera equilibrio? Si se rompe el equilibrio, entonces es cuando se produce el asentamiento. En realidad no es tanto de esa manera, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a suponer, voy a ponerlo por este punto, voy a suponer que tenemos inicialmente un terreno natural nuevamente. Sabemos que el terreno en su estado natural está en equilibrio, ¿verdad? Así tenga agua, tenga las condiciones más críticas, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar en equilibrio, el suelo pues se va a acomodar de esa manera, ¿verdad? Toda la fuerza y todo aquello pues va a pasar a tener esta configuración en ese momento. En ese punto pues vamos a decir que el esfuerzo efectivo, por ejemplo, acá, para esa primera condición, la voy a llamar una condición 1, pues va a tener un determinado valor y está en equilibrio, ¿ya? Sin embargo, ¿qué va a pasar si ahora nosotros le sumamos, por ejemplo, le vamos a colocar una estructura ahí en la superficie? Y la vamos a poner que esto corresponde para un tiempo 2. Este va a ser un tiempo 1 y un tiempo 2. Ahora le estamos aplicando una carga de una estructura. Pues la idea de esto es ver qué va a ocurrir con el esfuerzo efectivo en este mismo nivel, en este tiempo 2. Eso es lo que hay que imaginar en este caso. ¿Qué va a pasar? Obviamente está transmitiendo un peso adicional de la estructura, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? En este caso, dependiendo del tipo de material, pues van a empezar a reaccionar inicialmente van a empezar a cambiar los esfuerzos. Hemos visto el día de ayer que esto es una variación de esfuerzos, ¿verdad? Y esto ocurre más cuando pues aplicamos una carga acá, por ejemplo, suponemos que es una carga de una de mis estructuras y va a generar un cambio. Lo que sí va a ocurrir esto es que va a pasar un cambio. Entonces, eso es lo que hay que determinar. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto ha crecido en realidad el esfuerzo efectivo? Si el esfuerzo efectivo se incrementa o crece, y eso es lo que hay que entender, seguramente ahí se va a producir las deformaciones. Cuando cambie esto, recordemos este concepto, dice controla las deformaciones, ¿verdad? Entonces, si cambia el esfuerzo efectivo, cambian las deformaciones. Si crece esto, pues van a crecer estas deformaciones. ¿Ya? Y de hecho esto tiene que ver mucho con el tipo de material, el comportamiento, etcétera, que vamos más adelante a desarrollar aquello, más adelante en el capítulo, quiero decir. Ya entonces, lo que debemos hacer es que, lo que hay que entender más bien, perdón, es que si vamos a poner alguna carga adicional, pues me va a generar cambios en el nivel de esfuerzos, en todos estos esfuerzos que hemos analizado, esfuerzo total, esfuerzo, presión de poros inclusive y esfuerzo efectivo. Pero nuevamente va a volver al equilibrio. Bajo esta última condición, bajo la condición 2, pues nuevamente el terreno va a volver en equilibrio, con la única diferencia de que va a haber cambios y esos cambios seguramente ya me han generado algunas deformaciones. Ya eso podríamos aclarar respecto a la consulta. ¿Alguna otra consulta al respecto? Bien, entonces si no hay más consultas al respecto, pues vamos a dar por concluido la definición de esfuerzo efectivo. Nuevamente, recomendación, no olvidarse de esta ecuación. ¿Ya? Vamos a continuar ahora y vamos a observar
otra cosa importante, en realidad, que es el principio de esfuerzos efectivos. Hay que notar en realidad que esto no es el concepto, hay que hacer esa diferencia, dice el principio, o sea, ¿en qué se basa? O sea, ¿por qué se define el esfuerzo efectivo como lo hemos definido anteriormente? ¿Ya? Entonces, dice el principio de esfuerzos efectivos, pues ha sido definido por Bishop en este año, 1959, utilizando básicamente dos hipótesis simples. ¿Ya? Entonces, el principio se basa en dos hipótesis que están anotados acá. Y hay que tener presente estas hipótesis. ¿Qué es lo que nos dice la primera hipótesis? Nos dice el cambio de volumen y deformación de los suelos depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total, ¿verdad? Por tanto, la ecuación que hemos eh, apuntado anteriormente, pues es válida. Por tanto, se debe utilizar esta ecuación. Ya vamos a hablar un poquito de esta primera hipótesis. Segunda hipótesis, ¿qué nos dice? La resistencia al corte depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo normal al plano considerado. Esto puede ser expresado con la siguiente ecuación y nos propone una segunda ecuación en este caso, de resistencia al corte. De momento no vamos a hablar sobre esta ecuación, la vamos a dejar para nuestro capítulo, en este caso, siguiente, que sería nuestro capítulo 5 de resistencia al corte. Ahí es donde vamos a nuevamente retomar y hablar de esta ecuación. Sin embargo, pero ya debemos tener presente, dice que también este concepto de resistencia al corte depende del esfuerzo efectivo. Nuevamente, es otra cosa importante que estamos apuntando. Sin embargo, ahora me voy a venir a un poco a hacer el análisis del principio de esta primera hipótesis como planteamiento. ¿Qué nos dicen? A ver, nuevamente vamos a analizar. Dice el cambio de volumen, ¿verdad? El cambio volumétrico que ocurre en el terreno, cualquier deformación relacionada en este caso, pues depende del esfuerzo efectivo. Ah, entonces muy bien. Y además me aclara y me dice, no del esfuerzo total. Yo conozco los tres esfuerzos. A ver, un momento. Aguárdeme un rato. A ver, yo conozco el esfuerzo total, que ya lo hemos definido hace un momento, ¿verdad? Yo he definido también hace un momento el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entonces, dice, muy bien, cualquier deformación que se va a producir en el suelo solo depende de esto, lo que decía hace un momento, y no de este, en realidad, este no. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a suponer, inclusive vamos a incorporar el otro esfuerzo que es la presión de poros. ¿Qué va a ocurrir? A ver, ¿qué vamos a tener de la siguiente manera? A ver, vamos a ponernos un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que el esfuerzo total corresponde a un valor de 100 kilopascales, ¿ya? Entonces vamos a suponer aquí que tenemos un valor de 100 kilopascales en una condición 1. Y por otro lado, la presión de poros, pues lo vamos a decir que se encuentra igual al 50%, simplemente perdón, para manejar eh, unidades fáciles de manejar. En estas condiciones, ¿cuánto sería el esfuerzo efectivo? Pues si utilizamos esta ecuación, tendríamos 100 menos 50, pues vamos a tener que el esfuerzo efectivo es igual a 50 kilopascales, ¿verdad? Entonces dice, esta magnitud de carga de 50 kilopascales es la que me va a generar deformaciones. Ya esto vamos a poner y que vamos a decir que es una condición inicial. Ya, entonces, iniciar.
la condición inicial. ¿Qué pasa ahora si hacemos que se incremente, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de poner lo siguiente. A ver, ¿qué pasa si suponemos que que ahora incrementamos el peso de una estructura adicional? ¿Ya? Y ese peso de la estructura adicional que sea igual a unos 50 kilopascales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el esfuerzo, en este caso, perdón, vamos a cambiar esto. Que el esfuerzo total, en este caso, pues tomaría un valor de 150, suponiendo que 50 kilonewtons corresponde al peso de la estructura. Sin embargo, al inicio, en realidad, y esto lo vamos a analizar seguramente en la siguiente clase ya, que vamos a ver aquello, dice, al inicio, el esfuerzo efectivo no va a producirse ningún cambio, por tanto, se va a mantener 50 kilopascales, se mantiene. Sin embargo, como sabemos, tiene que entrar en equilibrio nuevamente la estructura de la nueva condición, pues se dice que entonces esta carga pues la va a sumar seguramente o la va a resistir el agua que se encuentra ahí inicialmente, solo para entender esto. Entonces vamos a tener que la presión de poros entonces sufre un incremento a 100 kilopascales, de tal manera que mantiene constante el esfuerzo efectivo en 50 kilopascales, haciendo esta diferencia. Eso va a ocurrir inicialmente. Sin embargo, cuando esto, a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar es de que este trabajo que está realizando la presión de poros, pues se la va a ir pasando recién al esfuerzo efectivo. Y en algún momento, pues en algún momento vamos a tener de que la presión de poros pues va a volver a la condición inicial, a los 50 kilopascales que se tenía inicialmente. Por tanto, vamos a decir que para un tiempo considerable, esta presión de poros nuevamente se va a volver a una condición inicial que es 50 kilopascales. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues seguramente el esfuerzo efectivo pues se va a incrementar recién, ¿verdad? Después de un tiempo, ¿verdad? Vamos a tener 150 menos 50, pues tenemos los 100 kilopascales. Entonces, ¿qué ha pasado? Después de un determinado tiempo, pues se tiene que el esfuerzo efectivo ha sufrido un incremento. Y una vez que ha sufrido un incremento, pues ahí sí se va a empezar a producir las deformaciones. ¿Ya? Entonces ahí es cuando se producen recién estos cambios en el terreno. A veces los cambios pueden ser casi inmediatos después de la construcción, a veces pueden todavía pasar mucho tiempo o años, puede ser semanas, puede ser meses o puede ser inclusive años para que esto ocurra. ¿Ya? Entonces, lo que sí hay que entender es que cuando hay algún incremento, tanto en el esfuerzo total o la presión de poros, pues no genera ningún cambio todavía, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir esta hipótesis. Pero una vez que incrementa el esfuerzo efectivo, pues entonces se van a empezar a producir los cambios. Esa es la idea del principio de esfuerzo efectivo. ¿Ya? Entonces espero que hayamos entendido un poco con estos valores numéricos. Sobre todo este comportamiento que lo vamos a analizar más a fondo la siguiente clase seguramente. Bien, vamos a continuar ahora. Pues ahora nos vamos a abocar a lo que corresponde el cálculo del esfuerzo efectivo. Muy bien, si bien ya hemos realizado las definiciones
de muchas cosas hasta el momento, incluyendo las cosas que hemos visto el día de ayer, entre las definiciones de esfuerzo, esfuerzo normal, esfuerzo de corte, esfuerzos o deformaciones normales, deformaciones de corte, etcétera, las respuestas de los materiales, cómo reacciona ese comportamiento, esfuerzo, deformación, que hemos analizado. Ahora hemos definido los conceptos de esfuerzos principales, luego esfuerzo total, presión de poros y finalmente esfuerzo efectivo, ¿verdad? Ahora, con todas estas definiciones, pues estamos listos para irnos a la parte numérica que corresponde a los cálculos, ¿verdad? Cómo se debe determinar el esfuerzo efectivo, en otras palabras. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Continuación. Ya, entonces vamos a decir lo siguiente. Dice, para el cálculo del esfuerzo efectivo a lo largo del terreno, se requiere determinar por separado, de manera individual, el esfuerzo total, la presión de poros y finalmente, pues aplicamos la ecuación de esfuerzo efectivo para tener ese valor de esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación que se nos está haciendo en este punto. Entonces, primer paso, así si queremos anotarlo en pasos, pues primer paso, calcular el esfuerzo total. Segundo paso, calcular la presión de poros. Y el tercer paso, pues corresponde recién a calcular el esfuerzo efectivo. No puedo calcular el esfuerzo efectivo sin haber calculado anteriormente los otros dos esfuerzos que nos interesan, en otras palabras. Ya, entonces esa es la metodología que tenemos. Muy bien, entonces para aquello vamos a recordar siempre, y la voy a ir poniendo de manera constante esta ecuación para que la memoricemos, la ecuación de esfuerzo efectivo, que no es nada complicado, y vamos a entonces empezar con la revisión del cálculo del esfuerzo total. Ya entonces vamos a hacer la revisión de este cálculo. ¿Cómo calculamos entonces? ¿Cómo lo hemos definido? Anteriormente lo hemos definido con esta ecuación, que es igual a la relación del peso, todo el peso que se encuentra, o que sea parte del suelo, o que esté sobre el suelo inclusive, dividido entre radio, ¿verdad? Esa es la definición que habíamos llegado anteriormente. Para esto, pues vamos a tomarnos un pequeño perfil como ejemplo. Vamos a tener un perfil de suelo por acá, que va a ser nuestro perfil de suelo, en la cual vamos a tener dos puntos de control. Ya inicialmente dice que vamos a suponer que este suelo se encuentra saturado. ¿Ya? Puede estar saturado, no saturado, eso es independiente. Ahora vamos a aclarar aquello. Vamos a tener dos estratos de suelo, como estamos observando acá, que van a tener espesores de H1 y H2, ¿ya? Pueden tomar cualquier valor estos, o si prefieren, mejor le ponemos más interesante. Vamos a indicar que este corresponda, por ejemplo, a 2 metros, y esta de acá corresponda a 3 metros. ¿Ya? Entonces la pondremos también de manera numérica, solo como un caso de que podamos aplicar el cálculo numérico. Bien, vamos a también indicar que al ser distintos materiales, estrato 1, por ejemplo, si este es un estrato 1 y este es el estrato 2, pues entonces seguramente tienen propiedades diferentes. Por tanto, vamos a indicar que esto corresponde al peso unitario 1 y un peso unitario 2. Por otro lado, es más, para nuestros mismos cálculos, vamos a suponer que este tiene, por ejemplo, un valor de 19 kilonewtons metro cúbico, y esta que tenga 20 kilonewtons metro cúbico. Simplemente a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, en esas condiciones se va a analizar este caso. Hay que entender que si el nivel freático se encuentra acá en este punto, pues seguramente estos pesos unitarios corresponden a los pesos unitarios saturados, ¿verdad? Simplemente para aclarar aquello.
Bien, vamos a tener dos puntos de análisis. Inicialmente el punto A, que va a corresponder obviamente al punto de transición o el cambio donde se produce entre los distintos estratos, entre el estrato 1 y el estrato 2. Y el siguiente punto de control pues va a ser el punto final, al fondo, que va a ser definido como el punto B, como también el límite del estrato 2, en este caso. En otras palabras, estamos diciendo, deberíamos calcular cuál es el esfuerzo total en el punto A y cuál será el esfuerzo total en el punto B. ¿Ya? Entonces, bajo esas consideraciones, pues seguramente podemos ya definir o determinar este esfuerzo total. ¿Cómo relacionamos ahora esta ecuación con los datos que hemos anotado acá? Esa es la pregunta que debemos realizarnos en este punto. ¿Cómo relacionamos estas cosas? Seguramente, si ya les he dicho, desde el capítulo 1, cuando hablamos de propiedades de las relaciones peso-volumen, pues si nosotros observamos esta variable de peso o masa y conocemos algunas propiedades del material, pues como por ejemplo el peso unitario, que les he dicho, pues es una buena práctica pensar de la siguiente manera, ¿verdad? Agarrarnos de la definición del peso unitario, que es igual al peso sobre volumen. Entonces, siempre hay que pensar de esa manera, hay que tratar de relacionar estas ecuaciones o el peso con el peso unitario de esta manera. En este caso, pues vamos a decir que seguramente que el volumen, por ejemplo, en este caso puede ser representada por el área donde va a actuar esto, multiplicado por, en este caso, la altura o el espesor del estrato, que en este caso sería H1. Vamos a suponer que estamos hablando de manera general para este primer caso. Por tanto, H. Simplemente voy a poner H, haciendo mención que corresponde al espesor del estrato, o la altura del estrato en este caso. Reemplazando en esta ecuación, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener de que el esfuerzo total va a ser igual a la multiplicación del peso unitario de ese material multiplicado por el volumen, que será igual a la multiplicación del área por el espesor del estrato. Todo esto dividimos entre A, y acá observamos que esta sección A se elimina y tenemos simplemente que el esfuerzo total había sido igual a la multiplicación del peso unitario del material por H. Entonces, esta es la ecuación, o la ecuación para determinar, estamos viendo, el esfuerzo total. Muy bien, entonces ahora vamos a irnos a este ejemplo y vamos a decir, si aplicamos esto que acabamos de deducir, pues entonces, ¿cuánto será el esfuerzo total, por ejemplo, en el punto A? Hay que ver aquello, ¿cuánto va a ser el esfuerzo total en el punto A? Pues en este punto lo único que uno debe realizar es pararse acá en este nivel del punto A y observar qué cosa hay arriba, qué pesos están se van a tomar en cuenta hacia arriba, qué peso está soportando este punto A, en otras palabras. En este caso, solo el peso propio del estrato 1, ¿verdad? Del estrato 1 que habíamos anotado. Por tanto, vamos a decir, entonces el peso del estrato 1 pues va a ser igual a la multiplicación del peso unitario 1 multiplicado por el espesor, que en este caso será H1. H1, simplemente para este caso. No hay otro peso más que esté por encima del punto A. Por tanto, muy bien, si ahora reemplazamos los valores que habíamos puesto anteriormente,
como 19 kilonewton metro cúbico y 2, pues ¿cuánto será ese valor en magnitud? Solo para seguir el ejemplo. 19 por 2, ¿cuánto nos queda? Es 38 kilopascales, ¿verdad? Tenemos 38 kilopascales. Entonces, esa sería la magnitud del esfuerzo total en este caso, para el punto A. Pero, ¿qué pasa ahora si quiero determinar el esfuerzo total en el punto B? Pues vámonos acá al punto B y vamos a tener ahí lo siguiente. Nuevamente, ¿qué peso está soportando el punto B acá? Hay que preguntarnos esto. Pues dice, el peso propio del estrato 1 más el peso propio del estrato 2, ¿verdad? Entonces, nuevamente acá podemos indicar que esto será gamma 1 por H1 más el gamma 2 en este caso multiplicado por H2, ¿verdad? Eso es lo único que debemos rescatar acá. Si le ponemos nuevamente los valores, pues vamos a tener de que el esfuerzo en el punto B es igual, a ver, aguárdenme un momento, ha ocurrido algo. Cancelar. Ha ocurrido algo. Bien, vamos a volver a presentarlo esto. Bien, les decía, entonces sabíamos, estábamos calculando en realidad, vamos a ver esto, que el esfuerzo en el punto A correspondía a 38 kilopascales. Ya no vamos a volver a reescribir aquello. Y habíamos dicho que para el esfuerzo en el punto B, pues esto era igual a la multiplicación de H1 por gamma 1 más H2 por gamma 2, ¿verdad? Entonces, hacíamos el cálculo ahora, la verificación numérica, y decíamos, pues ya tengo conocido el peso del estrato 1, que era igual a ¿cuánto? A 38, pues simplemente ya debo considerar aquello, más cuánto es el peso que va a pasar el estrato 2, en este caso, el estrato 2, decíamos que esto era igual a 3 metros, tenemos 3 metros ahí, y este era igual, tenía un valor igual de 20 kilopascales. Por tanto, esto sería igual a 60 kilopascales. Noten que en el punto B, ahora, pues tenemos el esfuerzo total, que va a ser igual a 98 kilopascales, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de calcular el esfuerzo total. Bien, sin embargo, ¿qué pasará? Hay que preguntarnos acá, ¿qué pasará si tuviéramos más estratos por acá abajo, por ejemplo? Tendríamos un estrato 3, tendríamos un estrato 4 por debajo, etcétera. ¿Qué va a cambiar en el cálculo del esfuerzo total? Absolutamente nada. El concepto va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces el concepto va a ser el mismo. ¿Qué va a pasar si tendríamos ahora una carga, por ejemplo, en la superficie, por ejemplo, de esta manera? ¿Qué pasará si tendremos una carga de esta manera? Pues el concepto va a ser exactamente lo mismo, solo que vamos a tener que considerar cuánto es la magnitud de esta carga que está transmitiendo la estructura, ¿verdad? Por tanto, pues podemos llegar a la siguiente conclusión y decir que el esfuerzo total en cualquier punto, pues va a ser definida como la sumatoria de la multiplicación de los pesos unitarios sub i, eso significa de cualquier estrato que tenga, multiplicado por
su correspondiente espesor H sub. Entonces, de esa manera, pues nos damos cuenta que el cálculo del esfuerzo total resulta ser simple, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una manera de calcular de manera simple. Bien. Por otro lado, acá debemos, bueno, mencionar, no voy a pasar todavía, al cálculo de la presión de poros, ¿verdad? Entonces es el otro esfuerzo que nos falta, que corresponde a la presión de poros. Pues como ya he dicho, este valor ya lo hemos aprendido a calcular en el capítulo anterior, ¿verdad? Donde habíamos dicho que esto es igual a peso unitario del agua por la altura piezométrica para todo este componente, en este caso, para este caso, lo que esté saturado. En caso de que haya un estrato no saturado, y hemos dicho que la presión de poros, pues la vamos a incorporando el negativo del grado de saturación multiplicado por el peso unitario del agua y por la altura que es referida al nivel freático. Mismas ecuaciones que ya hemos conocido. Por tanto, este cálculo ya lo conocemos, ya sabemos cómo realizarlo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá del cálculo del esfuerzo total, sobre todo? Bien, si no hay consultas, pues vamos ya para concluir la clase del día de hoy. Vamos a revisar esta primera condición. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar esto. ¿Qué nos dice el cálculo del esfuerzo efectivo en una condición hidrostática? Debo aclarar en este punto que para determinar el valor del esfuerzo efectivo, pues la condición en la que se encuentra el material, pues es importante. Este primer caso que estábamos observando, pues corresponde a una condición hidrostática. Eso significa de que en realidad, de que no existe ni movimiento del agua. Por tanto, nos vamos a basar para este ejemplo, nos vamos a basar en la figura que está presente en nuestro texto guía y vamos a tomar este modelo, el mismo modelo que nos presenta nuestra bibliografía base. Para este caso dice, pues vamos a tener este pequeño permeámetro, es un permeámetro en el cual se han instalado 3 piezómetros en niveles de control en distintos puntos, en el nivel A, en el nivel C y en el nivel B, por ejemplo. Y dice además esta configuración, pues, que tiene una válvula de control, la cual pues, nos va a permitir controlar de que si va a existir flujo o no va a existir flujo en este elemento. ¿Ya? En este caso, dice, nuestra válvula se encuentra cerrada, por tanto, no existe movimiento del agua, por tanto, los niveles del agua en los distintos puntos, tanto en A, C y B, pues se encuentran en el mismo nivel como estamos observando acá. Dice, sin embargo, sobre el nivel A, el punto A donde hemos marcado, pues hay una columna de agua que está por encima, que tiene un espesor de H1, como estamos observando acá, y el suelo tiene un espesor de H2 entre el punto A y el punto B. El punto C se encuentra a una profundidad Z, dice, a partir del punto A. Estamos ahí. Entonces son las referencias que tenemos inicialmente para este modelo. Entonces acá el objeto es determinar el esfuerzo efectivo, ¿ya? Para estas condiciones, para el punto A, para el punto C y para el punto B. Hay que ver cuánto va a variar aquello. Para aquello dice, pues no tenemos la siguiente solución. Pues acá está la solución que nos presenta. Dice, inicialmente habíamos determinado el esfuerzo total, la presión de poros y luego finalmente recién el esfuerzo efectivo. Para efectos simplemente de control, pues nosotros nos vamos a dar unos valores. Vamos a suponer que este de acá corresponde a 1 metro de columna de agua, para que ustedes puedan visualizar este
este cálculo, y el espesor 2 que sea simplemente de 2 metros de espesor. Vamos a ver qué nos da. Por otro lado, ¿qué es lo que necesitaríamos acá conocer? Pues seguramente el peso unitario, en este caso, vamos a decir que es el peso unitario saturado, porque está, ¿verdad? Está saturado esto, y le vamos a dar un valor de 20, simplemente para que sea fácil de calcular. 20 kilonewtons por metro cúbico. Ya ese va a ser nuestros datos de partida. Entonces, dice ahora, hagamos esos cálculos. Vamos a ir revisando para cada nivel. Pues vamos a iniciar para el nivel A, por ejemplo, calculando el esfuerzo total. Entonces, para aquello vamos a determinar esta manera y vamos a decir, es todo este diagrama que tiene de acá, pues corresponde al peso que está haciendo, que está soportando el punto A. El peso que está soportando el punto A, nuevamente, ¿qué es? Simplemente el peso del agua. Por tanto, ese peso del agua va a ser igual a H1 multiplicado por el peso unitario del agua, gamma, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere, puede ya realizar los cálculos y colocar el valor que le corresponde. Nos vamos a ir al punto C, y en el punto C, pues vamos a ver qué es nuevamente la pregunta, ¿qué está soportando el punto C? Pues el peso de A, por eso colocamos H1 por gamma del agua, más el peso de todo este elemento, que será igual a Z multiplicado por el peso unitario saturado del suelo, ¿verdad? Por tanto, estaríamos ya acumulando este siguiente diagrama acá, que va a corresponder a todo esto, ¿verdad? Ahora, si alguien quiere ponerle estos valorcitos que nos hemos dado, pues colóquelo y va a ir determinando ese valor. Finalmente, para el siguiente punto B, pues hay que nuevamente decir que está resistiendo el punto B, pues todo el peso del suelo y inclusive del agua. En este caso, pues vamos a tener el diagrama completo de esta manera y vamos a indicar lo siguiente. Entonces, el peso del agua es H1 por gamma del agua, nuevamente, y el peso del suelo pues puede ser reescrito como H2, que es todo el espesor del suelo, por el peso unitario saturado del suelo. Entonces, nuevamente ahí tenemos los valores. Si alguien le ha colocado los valores, pues excelente, va a realizar ese control en cada punto. Una vez que hemos determinado ya el esfuerzo total, pues debemos determinar el esfuerzo, la presión de poros. Dice, esa es la recomendación que nos dan. Y para aquello, nuevamente, nos vamos a abocar en cada punto. En el punto A, pues vamos a decir, ¿cuál será la altura piezométrica? Acá cambia la pregunta. ¿Cuál es la altura piezométrica si yo me ubico en el punto A? Nuevamente dice, en este caso, mi altura piezométrica, si yo coloco un piezómetro por acá, pues ¿dónde me va a medir? Acá está mi piezómetro, pues me mide el mismo nivel de diferencia del agua. En este caso, eso es igual a H1, ¿verdad? Por tanto, tengo H1 multiplicado por el peso unitario del agua. De la definición de presión de poros, sé que la presión de poros para un estrato saturado es peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. En este caso, la altura piezométrica es igual a H1 y gamma del agua se mantiene. Nuevamente, entonces, de esa manera tenemos ahí esta distribución de presiones para el punto A. Nuevamente vamos al punto B y vamos a tener la distribución de presiones para ese punto y la pregunta nuevamente, ¿cuál es la altura piezométrica para el punto C? ¿Cuál será esa altura piezométrica? Estamos observando que esa altura piezométrica pues había sido toda esta distancia. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Había sido igual a, en este caso, H1, ¿verdad? Que es esta distancia más Z que tenemos acá. H1 más Z, que es la altura piezométrica, acá está esa altura piezométrica, multiplicada por el peso unitario del agua que tenemos de esa manera. Muy bien,
nosotros que conocemos todos nuestros datos, pues podemos determinar acá. Para simplificar, podemos suponer que este está a la mitad, el punto C está a la mitad del estrato, por tanto, este sería igual a un metro, ¿verdad? Simplemente para simplificar los cálculos. Lo mismo pasamos al punto B, observamos acá, y nuevamente la pregunta, ¿cuál será la altura piezométrica para el punto B? Si tenemos el piezómetro acá instalado, pues observamos que esa altura piezométrica es toda esta magnitud y eso es igual a H1 más H2. Por tanto, acá aparece H1 más H2 como altura piezométrica y multiplicado por el peso unitario del agua. Nuevamente. Muy bien, una vez que hemos calculado, noten que para la condición hidrostática el cálculo de la presión de poros es sumamente sencillo. El cálculo del esfuerzo total lo propio. Ahora debemos calcular el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo, para simplemente debemos aplicar que esto es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, ¿verdad? Entonces, con esto, pues tenemos ya el cálculo de aquello. Conociendo este valor en cada nivel, pues vean que este es igual, entonces hacemos la diferencia, se nos va y por eso que tenemos 0. Y además esto es lógico para este modelo porque sabemos que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo que se transmite entre contactos entre las partículas. Acá en el punto A no hay una partícula sólida por encima, el agua no es una partícula sólida, por tanto, el esfuerzo efectivo debe ser igual a 0 y queda demostrado de esa manera. Lo propio dice el esfuerzo efectivo utilizando esta nomenclatura que tenemos acá, haciendo la diferencia, pues vamos a llegar que esto había sido igual a Z multiplicado por el peso unitario sumergido, gamma prima, entendiendo o recordando de que gamma prima es igual al peso unitario saturado del suelo menos el peso unitario del agua, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese cambio inicialmente, hay que recordar esto para definir lo mismo. Lo mismo en el punto B, hacemos la diferencia de esto menos este valor y vamos a tener que esto había sido igual a simplemente H2 multiplicado por el peso unitario sumergido. Y esa es la manera de calcular, en este caso, la distribución del esfuerzo efectivo para un determinado elemento en condiciones hidrostáticas, como nos indica acá. Bien, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy, a no ser que tengan alguna consulta en este punto. Ingeniero, Sí, te escucho. en la parte donde sale